El verbo tener. El verbo have en inglés se utiliza para hablar de posesión, de lo que tenemos o poseemos. En tiempo presente, este verbo muestra dos formas, have y has. Tenemos que tener en cuenta entonces con qué personas utilizamos have y con qué personas utilizamos has. Por ejemplo, vamos a decir have con las siguientes personas: I, you, we, you, they. I have, yo tengo. You have, tú tienes, etc. Por otro lado, la forma has se emplea con la tercera persona del singular, es decir, he, she, it. He has, él tiene. She has, ella tiene. Forma interrogativa, es decir, la pregunta. En este caso el libro les muestra que podemos preguntar utilizando esta misma palabra, este mismo verbo, have o has, cambiándolo de lugar, es decir, ubicándolo adelante del sujeto en la pregunta. Ahora, esta es una posibilidad, es decir, preguntar sin agregar un auxiliar, como estudiamos en el tiempo presente, do o does. Entonces, la primera posibilidad sería preguntar sin auxiliar. Por ejemplo, lo haríamos de esta forma: have I, tengo yo. Have you, tienes tú. Además, para la tercera persona del singular, nosotros preguntaríamos de la siguiente forma: has he, tiene él. Has she, tiene ella. La segunda posibilidad en la forma interrogativa es hacerlo con auxiliares, es decir, con los auxiliares do o does que nosotros estudiamos para el presente simple. Por ejemplo, do I have, tengo yo. Do you have, tienes tú, etc. Para la tercera persona del singular, does he have, tiene él. Does she have, tiene ella. En este caso, en la pregunta corresponde have y no has, ya que la S la lleva el mismo auxiliar does. Para la forma negativa, tenemos el mismo caso, es decir, dos posibilidades. Por un lado, negar sin auxiliar, con el mismo have o has, agregándole not. Por el otro lado, negar con los auxiliares doesn't y don't. Por ejemplo, sin auxiliar, negaríamos de la siguiente forma: I haven't, yo no tengo. You haven't, tú no tienes. Para las terceras personas del singular, he hasn't, él no tiene. She hasn't, ella no tiene. Con auxiliar, la forma negativa sería I don't have, yo no tengo. You don't have, tú no tienes, etcétera, etcétera. Para las terceras personas del singular, he doesn't have, él no tiene, o she doesn't have, ella no tiene. Acá de nuevo repetimos que utilizamos have en vez de has, ya que la S la lleva el mismo auxiliar doesn't. Por lo tanto, para negar es lo mismo decir haven't que don't have, o hasn't que doesn't have. Por último, recuerda entonces que cuando se trata del verbo have, para negar o preguntar, nosotros podemos emplear auxiliares o no. Es decir, que puedo preguntar have I a car o do I have a car. O podemos negar diciendo I haven't a car o I don't have a car.